del tiempo en el cual estamos viviendo. Hay un libro escrito por Neil Nitley. ¿Lo conocen? ¿Han oído hablar de él? Él es un doctor adventista, si no el mejor, el segundo mejor. Es una eminencia y tiene un sanatorio. Ya. Él tiene varios libros. Recientemente sacó este. Dice, El arte perdido de pensar. Cómo improvisar la inteligencia, mejorarla. Lamentablemente la gente ha perdido el arte de pensar porque su mente solamente está en la televisión, la internet, los celulares, ¿sí o no? Películas, videos, y la mente se pone en estado de snooze, dormido, como dormido. ¿Cierto? Por eso él escribe ese libro, y para despertar la masa gris le haremos una pregunta. ¿Sabes tú quién eres? ¿Y qué parte te toca vivir en el conflicto de los siglos? Si nosotros supiéramos o tuviéramos una idea de quiénes somos, viviríamos totalmente diferente. Vamos a tratar, en el estudio de esta hora, tratar de comprender quién eres tú y qué parte va a jugar en el conflicto de los siglos. ¿Está bien? Así que tenga esa pregunta en mente. ¿Quién eres tú? Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. La Sagrada Escritura me dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es. Si no amamos, no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso dice la Escritura. Y claro, la evidencia está por todos lados. El Señor en su misericordia nos entregó a la raza humana un paraíso, ¿sí o no? El jardín del Edén, con tanta belleza, tanto colorido. Y aún hoy, después de tantos años y de tanto abuso, la tierra habla de sus bellezas. Por ejemplo, allá en el Polo Norte, la mamá se pone a limpiar la casa y le dice a los niños, vayan a jugar afuera. Pero viene el hombre con una escopeta para hacerse un abrigo. ¿Sí o no? Qué triste. Pero Dios es amor. Así lo dicen tantas cosas bellas que Dios creó. ¿Sí o no? Mira los pajaritos, de pronto son más románticos que algunos de nosotros. Tenemos que cambiar. Algunos de nosotros se quejan, las hermanas, dicen que somos muy fríos. Tenemos que ir aprendiendo, ¿sí o no? Inclusive los apóstoles escribieron, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero a las mujeres no les dice eso, porque las mujeres nos aman. ¿Sí nos aman o no nos aman? Nos aguantan. A veces me pongo a pensar cuando discutimos y peleamos. Es peligro porque están haciendo la comida y le pueden echar DDT ahí. Mejor no doy ideas. Pero es peligroso. Es peligroso. Pero ellas... le podemos dar la receta para que pueda cobrar el seguro del marido y sin que tenga sospecha. Pero mejor no lo hacemos. Pero a veces,
Yo veo a las hermanas, o por lo menos a mi esposa, está enojada, está molesta, tal vez por alguna discusión, pero sin embargo ella le da el plato de comida a uno. Y yo digo, eso me toca. ¿Sí o no? Yo debo de ser más humilde. Ahora, será debido, y como lo dice la Escritura, que por la transgresión de ella, le iba a ser más difícil para ella. Y eso es humildad de parte de la mujer. ¿Sí o no? Pero nosotros tampoco debemos ser abusivos. Dios es amor. Entonces debemos de aprender, practicar, ser más cariñosos con ellas, ser más dulces con ellas, para que nuestros hijos también vean. Porque Dios es amor. Todas las bellezas que Dios ha creado. ¿Sí o no? Pero el hombre lo hace una chuletica, un bistec, una pechuguita. ¿Sí o no? No, Dios es amor. Todo lo dice por todos lados. Y en la lectura bíblica leemos Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7 me dice la Escritura: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Nos preguntamos, ¿después de qué? ¿Será después de la creación? No. Ezequiel 28, 14 y 16 nos dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Para poder comprender lo que es un querubín, es un lenguaje del santuario. En el santuario habían dos muebles. Se dice en el libro de Éxodo que aquí se manifestaba la presencia de Dios. Ahora recordemos que el santuario fue hecho de acuerdo al modelo que está en el cielo. Entonces el Señor está tratando de darnos lecciones a nosotros. Y resulta de que el querubín era el que estaba en la misma presencia del Dios del cielo cubriéndolo, la gloria. ¿Ok? Y aquí está diciendo que este querubín, grande protector, se paseaba en las piedras de fuego, pero nota lo que sucedió con ese querubín. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿A quién se refiere eso? A Satanás. ¿Y cuál fue la maldad que hizo él? Él dijo, Dios es tirano. Dios es un dictador. Dios no es amor. Y lo que está en conflicto es esa declaración. Entonces este ángel que estaba en la misma presencia de Dios, se llenó de orgullo, de envidia, y quiso ser, dijo, semejante a Dios. Bueno, nosotros también estamos llamados a ser semejantes a Cristo, en humildad, en carácter, en bondad. Esto lo que quería era el poder. ¿Sí o no? Sin humildad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Dice la inspiración que él abandonó su lugar y empezó a regar un rumor en el cielo de que nadie podía guardar la ley. ¿Sí o no? Y todavía hoy lo siguen diciendo, que nadie puede guardar la ley, y que si ellos lo escogían a él, iban a tener un gobierno sin ley, y podrían hacer lo que ellos quisieran. Entonces, está ofreciendo, primero, una declaración en contra de que Dios es amor. Dice, Dios no es amor. Y está ofreciendo supuestamente un mejor gobierno. ¿Ok? Y ahora,
Ahora volvemos a Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? De todos esos rumores que fue creciendo hasta que se hicieron dos grupos. ¿All right? Miguel, que es el Señor Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, hermanos queridos, tenemos dos grupos. Unos, los ángeles leales, Dios es amor. Y los ángeles desleales, Dios no es amor. ¿Cómo se resuelve ese problema ahora? Porque ahora el universo ve dos posiciones. ¿Cómo se resuelve? Porque los ángeles leales van a estar a favor de Dios. ¿Sí o no? Y los desleales están con el maligno. ¿Cómo se resuelve esa controversia? En el libro de Deuteronomio 19, del 15 al 20, nos da indicaciones. Deuteronomio 19, 15 al 20. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué lenguaje es este? En cuanto haya controversias. Un lenguaje de juicio. ¿Sí o no? Porque ahora están 2 litigantes. Hay un conflicto. Hay que resolverlo a través de un juicio. ¿Cómo será ese juicio? Vamos a ver. ¿Y qué parte nos toca a nosotros en ese juicio? Muchos creemos que es que nos están juzgando a nosotros, y es verdad, porque el juicio tiene varias ramificaciones. Pero en primer lugar, es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Entonces, ¿qué pasa? Se hace eso para que los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Entonces la acusación del maligno es que Dios no es amor. ¿Qué hay que hacer? Hay que llevarlo a un juicio. ¿Sí o no? Y también, en primer lugar, al que se está llevando a juicio, ¿a quién es? A Dios. Porque Satanás pone en tela de juicio de que Dios es amor. Entonces el juicio en realidad está para juzgar a Dios, si en realidad es amor o no. ¿Acaso el conflicto de los siglos no termina con la declaración, el universo entero declara que Dios es amor? Porque lo que está en juego ahorita es que la gente, porque Satanás le ha enseñado, cualquier cosa que sucede, por ejemplo ahora que llovió aquí, ¿qué dicen? Es que Dios mandó tanta lluvia. ¿Sí o no? Para destruir. O cuando hay una sequía y un terremoto y un desastre, cualquier cosa, es que Dios me está castigando. Es la misma declaración de Satanás. Dios no es amor. Entonces hay que llevar un juicio porque está polarizado. En Ezequiel 28, 17 nos dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ahí está haciendo el juicio. El Señor va a buscar reyes y sacerdotes que van a escuchar para poder dar el veredicto. ¿Quiénes son esos sacerdotes, esos reyes que va a poner? ¿Quiénes serán? Bueno, como no podemos ver el juicio en el cielo, pero el juicio aquí en la tierra, en este país, usan en las cortes algo similar a lo que enseña la Biblia en los juicios. Y están las partes involucradas. ¿Hay un juez, sí o no? ¿Verdad? Hay un juez. Luego están, esto es los abogados, unos acusadores y los otros defensores. Muy bien. Están los testigos y aquí lo podemos ver y luego está el acusado. ¿Cierto? Nosotros hemos dado estudios bíblicos, se conoce como la fe de Jesús. ¿Cierto? ¿Quiénes son los testigos? ¿Ah? Nosotros somos los testigos. Allí en esta lección se enseña que son los ángeles. ¿De acuerdo? Pero Hebreos 12, 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros también somos, dice él, testigos. Vamos a ver si nosotros somos testigos. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Los testigos de Dios son hombres que reconocían la Biblia como única regla de fe y santificaban el verdadero día de reposo. Siempre ha habido testigos, además de los ángeles. ¿Ok? Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. En otra parte nos dice, de esta manera fueron los valdenses testigos de Dios, siglos antes del nacimiento de Lutero. All right? Pero ahora falta un grupo el cual no se ha estudiado. Tenemos el juez, los abogados, acusadores, defensores, testigos, el acusado, y falta un grupo. ¿Cuál sería el grupo que falta? El jurado. ¿Quién es el jurado? En el conflicto, ¿quién es el jurado? Vamos a ver. Vamos a ver. Primero, para ver quiénes son los jurados, tenemos que ver las características del jurado. Tiene que tener algunas calificaciones para ser jurado. No es cualquiera. ¿Cierto? La primera característica debe ser que esa persona... A ver, ¿conocen a este? ¿Cuántos lo conocen? Entonces, como todos lo conocen, están descalificados para juzgarlo a él. Porque la característica del juzgado es, usted no debe saber nada del asunto, para que no sea parcial o imparcial. Claro, ya usted está informado de lo que sucedió, lo que hizo, entonces está descalificado. La primera característica del jurado, no debe saber nada del conflicto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La segunda característica, para poder formar parte del jurado, tiene que ser obediente a la ley. Porque es la ley la que se va a defender. ¿Sí o no? Tiene que estar sujeto a la ley.
si no obedece la ley, no es jurado, no puede. ¿Ve un violador de la ley? ¿Cómo la ve? Interesante. Interesante. Porque estas características solamente van a identificar a un grupito que va a ser el jurado. Y Dios ha estado buscando a ese jurado desde la creación. Él no ha querido que el conflicto sea tan extenso. Pero como no ha podido conseguir un jurado, está buscándolo hoy. Ay, ay, ay. ¿Ya saben para dónde vamos? Por eso dije, ¿sabes quién eres tú? Si supiéramos quiénes somos nosotros, viviríamos diferente. Porque lo que está en juego son intereses eternos. Primera característica, no debe saber nada del conflicto. Segunda característica, debe ser obediente a la ley, guardar los mandamientos de Dios, los 10, para poder ser jurado. Y no solo los mandamientos, también los estatutos, los decretos y las ordenanzas y los mandamientos, leyes. Tercera característica, debe de tener un profundo raciocinio para poder discernir entre el bien y el mal, para poder tomar decisiones que abarcan todo el universo. No es cualquiera. ¿Sí o no? No puede estar influenciado porque hay que tomar toda la evidencia, analizarla, y la mente tiene que estar funcionando en dirección correcta para poder dar su veredicto al final. All right. Otra característica del jurado. ¿Alguno de ustedes ha estado en jurado? Cuando lo ponen ya a deliberar, ¿qué hacen con ellos? ¿Qué hacen? Lo ponen aparte, separado. Ándale, ándale. O sea que hay que salir de la ciudad para no estar influenciado. ¿Y sabe para dónde vamos? Hay más características, pero estas son fundamentales. Número 1, no debe de conocer nada del conflicto para que no se parcialice con uno o el otro. Segundo, debe ser obediente a la ley. Tercero, un profundo raciocinio. Tercero o cuarto, tiene que estar apartado el momento de tomar la decisión. Padre nuestro, que está en el cielo, en esta hora venimos a pedirte que nos perdone en cualquier cosa que te estemos ofendiendo, Señor. Sabemos que tenemos una batalla, no es con carne ni sangre. Y el maligno obviamente no quiere que tu pueblo despierte. Él sabe que si despertamos, Padre, y si nos damos cuenta de a lo que tú nos estás llamando, sus días están contados. Por eso Él no quiere que se escuchen temas, que nos despierten. Repréndelo, Padre bendito. Envía tu Santo Espíritu en esta hora, Señor, tus ángeles, Padre. Porque tú nos has llamado para un plan glorioso, Padre. Él sabe que le queda menos tiempo si despertamos. Así que lo que está sucediendo, tú sabrás, Padre, pero Él no va a vencer. Nunca ha ganado una. Y ciertamente tampoco ganará hoy, Señor. Así que, amado Padre, te suplicamos y te damos gracias. Acompáñanos el resto de este santo sábado en preparación para tu venida. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu y que lo que estamos aprendiendo podamos compartirlos con otros hermanos, Señor. Así que gracias, toma control de todo, Señor, y pues danos tu bendición, porque sin ti no podemos hacer nada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que entonces hay que buscar un jurado. Porque recordemos que hay dos partes. ¿De dónde se consigue ese jurado? Pregunta. ¿Dónde estaba el hombre cuando Dios crea esta tierra? No existía. ¿Sabía del conflicto?
Ándale. Primera característica. El Señor crea una raza que iba a definir, que va a definir el conflicto. Y desde la creación, el Señor está buscando un jurado. Y cada generación, Él ha querido que ellos sean el jurado. Todavía no ha podido conseguirlo. Todavía. Por eso el maligno no le gusta que la gente despierte. Ahora, como es el hombre, entonces ahora el jurado, y tú sabes quién es el jurado, y tú eres el que está condenado, y tienes la posibilidad, ¿qué harías contra ese jurado? ¿Desaparecerlo o sobornarlo? ¿Sí o no? Porque él sabe que este me va a condenar. Entonces no me conviene tener de enemigo. O lo voy a comprar o lo voy a matar. ¿Sí o no? Entonces Satanás le dice al hombre, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí? Y se lo lleva a las grandes ciudades, donde va a destruir su mente, para que no pueda discernir lo que es bien y lo que es mal. Y entonces ofrece las fiestas, las borracheras, y el libro de Oseas dice que vino y mosto y fornicación, ¿qué hacen? Quitan el juicio. ¿No han leído ese texto? Fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. Claro, si está ebrio, ¿cómo va a juzgar? Si está en pecado, ¿cómo va a juzgar? Entonces por eso Satanás inventa todas estas cosas, porque él sabe que de allí va a salir un jurado que lo va a condenar. Y todas las generaciones, empezando desde los antediluvianos, Satanás los venció. Oseas 4. Fornicación, vino y mosto. Entonces, desde la primera generación, los destruyó. ¿Sí o no? Pero Dios ahora viene y llama a Abraham, siempre buscando un jurado. Y en Éxodo 19, 5 y 6, leemos: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando Dios los llama, ¿qué quiere hacer con ellos? Su especial tesoro sobre todos los pueblos. Y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Recordemos, Dios los saca del cautiverio, quiere hacer un pueblo santo, ¿y qué les da? ¿Qué les da? La ley. Porque está buscando el jurado que viva de acuerdo a la ley. Reyes, reinas, sacerdotes de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué más le da? Le da también el santuario. Y nosotros vamos a estar estudiando el santuario en estos días, en contexto de los tiempos del fin. ¿All right? ¿Por qué? Porque quiere hacer una nación santa. En Salmo 77, versos 12 y 13, dice la versión Reina Valera del 60, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Así lo dice la Reina Valera. Pero esta traducción está amputada. En el inglés dice, Thy way, oh God, is in the sanctuary. Aquí no aparece
el santuario. Porque el maligno quiere echar por tierra el santuario. Porque el pueblo de Dios está en el lugar santísimo en el juicio. Por eso él está tratando de tumbarlo. Gloria a Dios, porque hasta ahora solo el pueblo adventista del séptimo día tiene el santuario, ¿sí o no? No hay ninguna otra religión que lo presente. Además, los judíos conocen el santuario, pero ellos se quedaron en el atrio. El pueblo de Dios está en el lugar santísimo, en el juicio. Así que ese texto ha sido mutilado ahí, porque Satanás quiere echarlo por tierra. Recuerde que la tercera característica es tener un claro discernimiento. Y uno de los grandes hombres, el más sabio sobre la tierra, era Salomón. ¿Sí o no? Él estaba capacitado entonces hasta ese punto. Él podía haber sido jurado. ¿Pero qué pasó? Se pervirtió. ¿Por qué? Porque Satanás le dio vino, mosto y fornicación. Lo destruyó. Y estos que eran llamados a ser un pueblo sabio y santo, terminaron a ser los más depravados. ¿Sí o no? ¿Cómo trabaja el maligno en la mente de la persona? Porque este pueblo tenía la ley, tenía el santuario y Dios quería que ellos fueran el jurado. Si ellos hubieran alcanzado a ser el jurado, se hubiera terminado la historia por allá. O sea que con los judíos, los israelitas, fracasó. Fracasaron ellos en ser el jurado. ¿Sí o no? Luego, la profecía decía que iba a pasar un tiempo, siempre el Señor buscando un jurado para terminar este negocio. Pasamos por la gran tribulación que hemos estado estudiando anoche, que concluyó 1798. Tampoco pudo conseguir jurado. Solamente han habido testigos. No se ha alcanzado el número del jurado todavía. La profecía decía que al final, en el tiempo del fin, Dios iba a levantar un pueblo también. ¿Sí o no? ¿Y a ese pueblo qué le dio Dios? El santuario celestial. ¿Sí o no? El lugar santísimo, donde está Cristo Jesús intercediendo. Y allí en el santuario celestial, en el trono de misericordia, en el arca del pacto, ¿qué hay? La santa ley de Dios. Porque con eso es que se va a juzgar al maligno. ¿Cómo la ve? Dios buscando el jurado. ¿Sabes quién tú eres? ¿Está teniendo una idea de quién es ahora? A lo que Dios lo está llamando, nos está llamando. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9 me dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso somos llamados nosotros, y en eso deberíamos estar trabajando en la preparación. Ser una nación santa, un real sacerdocio. Siguiente texto: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros, esta generación, nosotros estamos siendo llamados para ser jurados. El jurado tiene que vivir o tiene que escuchar toda la historia, ¿sí o no? Por eso los valdenses y todos los que han muerto son testigos. El jurado queda hasta el fin. ¿Sí o no? Él tiene que escuchar toda la historia. Y note ahora, Satanás acusa a Dios de que Dios es malo. Y está polarizado el cielo. Hay que buscar una tercera parte, que es el jurado.
Dios crea este mundo. Satanás los ha engañado a toda la generación de humanos. Porque no se ha podido condenar a Satanás todavía. Pero ahora, en esta generación donde Satanás casi tiene el control completo, Dios saca a aquellos que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, que estaban del lado de Satanás, y los llama, los perdona, y si ellos se dejan modelar, guardan la ley, obedecen los mandamientos, cambian su alimentación, conocen el conflicto y pueden dar el veredicto. Vamos a ver. O sea que esto no se va a terminar hasta que tú y yo no cumplamos con las condiciones. Satanás desea que el conflicto continúe, pero Dios quiere terminarlo ya contigo y conmigo. ¿Cómo la ves? Y yo lo quiero terminar también ya. Yo no quiero vivir en esta tierra. ¿Y tú? ¿Quieres vivir en esta tierra más tiempo? ¿Con lo que viene? No, no, no. Así que nosotros, y en realidad, el jurado va a ser 144,000. Que van a ser semejantes a Cristo Jesús, que van a condenar a Satanás. Porque Satanás dice que nadie puede guardar la ley. El Señor le dice, míralos ahí, están por toda la tierra. ¿Y dónde van a estar? Fuera de las ciudades, trabajando como médicos misioneros, reflejando el carácter de Jesús. Ellos son los que condenan a Satanás y se termina el conflicto. Porque ya el universo ya sabe, en la cruz del Calvario, Satanás desenmascaró su carácter. ¿Sí o no? El universo, los mundos no caídos vieron el carácter de Satanás. Es él el malvado. Pero la tierra, nosotros todavía tenemos afinidad con él. Y los 144,000 van a romper con toda esa afinidad. Digamos, vamos a romper toda esa afinidad. Porque somos nación santa que en otro tiempo no éramos, pero ahora sí somos. ¿Cómo la ves? Los ojos de todo el universo están sobre nosotros. Están sobre ti y sobre mí. Esperando a ver si nosotros vamos a terminar esto o no. Ahora, como nosotros somos los llamados y cumplimos las características, no sabíamos, yo no sabía nada de conflicto. Yo creía en Jesús o era católico, pero no sabía nada del conflicto. Después que Él me perdona, empiezo a estudiar la Biblia, me doy cuenta del conflicto. Y ahora puedo ver el bien y el mal. ¿Sí o no? Obedezco la ley. ¿Sí? El Señor me está dando discernimiento y me estoy preparando para ser jurado. Para poder dar el veredicto. Interesante. Ahora, como Satanás sabe que tú y yo somos llamados para ser jurados y acabar con esto, ¿qué va a hacer él? Lo que ha hecho siempre, tratar de destruirnos, tratar de engañarnos. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Él está detrás de nosotros para destruirnos. Note esta cita que está en el conflicto de los siglos. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. ¿Sí o no? Pero rara vez pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. ¿Cómo está él? Continuamente tratando de destruirte a ti y destruir a nuestros hijos. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Esos son nuestros enemigos. Contra eso el Señor quiere que estemos atentos, alertas. Y Él nos ofrece todas las cosas que supuestamente son cómodas y que supuestamente estamos en un mejor estilo de vida. ¿Sí o no?
Y eso es centro de destrucción para todos. ¿Por qué? Porque ahora hay drogas, hay alcohol, hay licor, hay tantas cosas y la fornicación y el adulterio siguen en aumento, siguen en aumento. Por eso nosotros ya deberíamos estar fuera. ¿Y qué nos da? Grasa y azúcar. ¿Sí o no? ¿Para qué? Porque Él quiere destruir el lóbulo frontal. Y no podamos comprender el conflicto y podamos caer de la gracia del Señor. Y ahora note esta gráfica. Satanás ha dicho que nosotros venimos del mono. ¿Sí o no? Charles Darwin. Y ahora mira cómo Satanás ha sacado a ellos, dice que del mono, ¿y a dónde los lleva? Del mono al puerco van. Por eso le da comida de puerco. Claro. Por eso supuestamente le da todo tipo de eso que, wow, qué buena alimentación, junk food. ¿Por qué? Porque Él quiere destruirnos. Y nosotros sin darnos cuenta estamos a veces cayendo en eso. El Señor nos ha llamado para ser una nación santa, porque lo que está en juego es intereses eternos. Y entonces la gente se enferma y dice, no, la pastillita me cura. Y eso es más todavía destrucción a su raciocinio, a su discernimiento. ¿Sí o no? Y es un círculo vicioso. Por eso la gente cada vez está más enferma y más degradada y más degenerada. Con justa razón el Señor ha dicho, instruye al niño en su camino. Explícale a él que conozca la Biblia, que me conozca de forma personal. ¿Sí o no? Cuando yo era pequeño vivía como los venaditos que se le pasan allí en el camino a uno. ¿Sí o no? Pero el Señor, la voluntad era que mi mamá me debió haber enseñado la Biblia. No lo hizo. Y no la estoy acusando a ella, porque es que así vive la mayoría de la gente, por la tradición. ¿Ve? Porque el maligno sabe que Dios está buscando un jurado y siempre lo ha buscado y hasta ahora los ha engañado. Pero ahora en esta última generación está despertando. Nos está despertando el Señor. Y eso es lo que Él más teme. Por eso Él no quiere que estos mensajes vayan. Y hace la guerra. Porque entre menos haya, Él va a seguir viviendo. Ya alcanzamos los 144,000. El número, ya se terminó esto. Pero van a estar en la práctica. En la práctica, no en la teoría. Viviendo. Por eso el Señor dice, empieza desde niño. ¿Y de dónde empieza Satanás también? Gente que compra plasmas para poner al niño y es el televisor el que lo está educando. Destruyéndole su manera de pensar, de discernir, y solo está acostumbrándose a lo malo, a la maldad. ¿Sí o no? En el tiempo que estamos viviendo. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. Dios en su misericordia nos está llamando constantemente, no vayas por ahí, manda mensajeros, manda volantes, manda el DVD, pero la gente obstinadamente dice no. Entonces, ¿qué sucede? Se convierten ya completamente en manos del maligno. Ya pues, se perdió completamente la imagen de Dios. Y es la imagen de demonios. Y eso, hermanos queridos, sucedía con la Pepsi y la Coca-Cola. Pero ahora están inventando tantas bebidas y que energéticas para destruir siempre el lóbulo frontal. ¿Y qué pasa con la juventud y con las personas? Ya sean, esto no es ni los jóvenes, desde los adultos hasta los más pequeños, ¿sí o no? Descalificados para formar parte del juicio. Empezando desde los niños. ¿Cómo la ves? Es triste, es lamentable la situación que estamos viviendo. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados al cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Amén. Gloria a Dios.
Pero tenemos que vivir bajo las condiciones que Él ha dicho. Ser obedientes a su palabra, no entrar en componendas con el maligno, sino que debemos de odiar el pecado. Tenemos que cortar todos los lazos que tenemos con el enemigo. No, es que me gusta la película esa. No, el juego va a jugar México contra Brasil, la final. Tengo que jugar, tengo que verlo, aunque sea sábado, no importa. ¿Cómo la ve? Eso no se debe, en sábado menos. Ha habido hermanos, en el 98, decía él que era adventista de cuarta generación. Y en ese 98, el Mundial de Francia, estaba jugando su país, creo que era Colombia, contra otro país. Y entonces le dijo a otro hermano, le dice, hermano, oiga, dice, hoy va a jugar Colombia, dice. Y el otro hermano lo queda viendo, pero ¿qué le pasa? Hoy es sábado. No te preocupes, dice, adelanta el reloj. Y ves el juego, dice, no hay problema. Dice. Hay de cada cosa. Otro allá en Nicaragua, dice que es anciano, yo hago del sábado una delicia, dice. ¿Y qué haces el sábado? Bueno, yo vengo a la iglesia en la mañana y yo en la tarde me voy con mi familia ahí a los moles a comer y a disfrutar. Dice, una delicia el sábado. Dice. No. Toda esa es la manera como Satanás rompe la protección de Dios, porque Dios quiere que seamos fieles. Mientras Dios está purificándonos, santificándonos para poder estar en su presencia, el maligno está inventando cómo destruirnos y separarnos. Terrible entonces es la condición. En 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es una batalla constante y como dijo el hermano Rey esta mañana, mi peor enemigo no es Satanás, no es el chamuco, es el hermano Francisco, que constantemente el hombre viejo quiere llevarlo para atrás. Y uno dice, en el nombre del Señor, no. Y la batalla está en la mente, no. Y menos ahora que me estoy dando cuenta de esto, yo quiero ser jurado. ¿Alguien más? ¿Quiere ser jurado? Cumplir con el número ahí. Que Dios nos ayude, porque lo que nos va a tocar, si Satanás no te puede engañar, si no te puede sobornar, si no te puede comprar, ¿qué va a tratar de hacer ahora? Lo va a matar. Lo va a matar. Y por eso viene la persecución. Por eso viene la persecución. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y aquí está el verso clave. 1 Corintios 6:2. Me dice acá el Señor, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Satanás dice, Dios no es amor. Pero los jurados, los redimidos, van a decir, yo puedo decir en mi vida, Dios es amor. Porque yo debería merecer condenación por mi pecado. ¿Sí o no? Pero Dios en su misericordia no me condena, sino que me perdona. Y me ama. Y me dice, cambia. Déjame usarte. Déjame trabajar en ti. Que tengo planes gloriosos para ti. Si cada día me pongo en sus manos, entonces Él empieza a trabajar. Entonces, ¿cómo es posible? Y eso va a ser maravilloso en todo el universo. ¿Cómo es posible que el hermano Francisco, que servía a Satanás, era sacerdote de Moloch? ¿Han visto ese video? De sacerdote de Moloch a sacerdote de Cristo. Porque antes servía a Moloch, servía a Satanás. Entonces, de esos siervos de Satanás, el Señor ahora usa para jurado. Gloria a Dios. Cuán maravilloso es Dios, ¿sí o no? Así que nosotros somos los que hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de vuestra vida? No, el plan que Dios tiene es maravilloso y es glorioso. Y mientras el tiempo se está terminando, ¿cómo nos tiene Satanás? Nos estamos hundiendo, pero seguimos con el celular. No te preocupes, que esto sigue para adelante.
No, hermanos queridos, el tiempo se está terminando. El Señor viene pronto. 1 Juan 4, 9, 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Esos son los jurados. Tú eres un jurado, hermano querido. No desperdicie la oportunidad. Prepárate, preparémonos. Seamos obedientes, obedezcamos los mandamientos y pongamos a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Redentor, es nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces el fin del conflicto va a ser los redimidos, el jurado, los 144,000 que van a estar de última generación. Cuando Satanás diga, entonces el Señor dice, tú dices que no, míralos, ahí están. 144,000. Y esos ya están en los montes. Ya están en los montes. Tenemos que avanzar rápido. El tiempo se está terminando. ¿Ok? Mientras tú sigas viendo televisión, mientras sigas tomándote los juguitos con mucho azúcar, aunque tal vez no están tomando Coca-Cola, pero jugos, fruit punch y todas esas cosas, le está dañando su cerebro. ¿Sí o no? Se está descalificando usted mismo. No Dios. Dios le dio la oportunidad, nos dio la oportunidad. Depende de nosotros ahora. Esto es lo más lindo del Evangelio, que tú eres libre. Tú decides. Y lo que tú decidas, o lo vas a lamentar o lo vas a festejar. Yo quiero estar de pie el día que Cristo venga y diga, ahí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirle, Señor, ayúdame a ser de ese número? Dice la inspiración que cada uno de nosotros debe esforzarse con todas sus fuerzas por ser uno de los 144,000. Uno. Porque la gente se pasa en conflicto que si son literales o si son simbólicos. Lo importante es que tú y yo estemos dentro de los 144,000. Que Dios nos ayude, hermanos queridos.